Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, aquí estamos en vivo. Esta es una nueva edición de El Timón. Estamos hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Boufflé. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿Qué todo dice en usted? orden, por suerte, acá. Bien. Llegando a fin de... con frío, Sí, pero sí, llegando sí. a En fin el de año. sprint final. En la recta final. Los próximos 20 días queremos resolver lo que no hemos resuelto en todo el año. Sí, y en la Argentina lo que no se ha resuelto en los últimos 20 años siempre, Sí, ¿no? señora. Pero bueno. Bueno, hay muchas novedades, obviamente. Está el país en vilo esperando, Dios quiera, que haya buenas noticias respecto de la búsqueda del submarino y naturalmente los 44 tripulantes. Hay allí una presencia ya muy importante del presidente Macri, que ha estado con los familiares, ha estado hoy también en la sede de la Armada. No hay tanta presencia ni del ministro de Defensa ni del jefe de la Armada, pero sí apareció ahí claramente Macri el fin de semana. Pero bueno, hasta ahora no hay novedades, por supuesto, con las autoridades del canal. Si hubiera alguna noticia, Dios quiera que buena, naturalmente estaremos informando. Por supuesto, esperemos bueno, que el buen clima sí, ayude, que sin era duda lo que hacía falta, ¿no? Sí, ¿no? Y obviamente una presencia internacional impresionante, que claro, no somos nosotros especialistas de ninguna manera, pero la pregunta que todo el mundo se formula es, claro, ¿por qué recién hoy empezó todo esto, después de tantos días del submarino sin noticias? Pero la verdad no somos nosotros especialistas en ese tema y se supone que se han cumplido todos los protocolos, ¿no? Uno quiere, Sí, absolutamente. qué sé yo, cuando desaparece un avión, a los 10 minutos te avisan y se arma un operativo impresionante. Yo sobre el submarino naturalmente no conozco. No, pero acá, bueno, un poco el tema del clima, Sí. aparentemente es lo que hacía muy difícil que salga el resto de los buques que tienen que salir en la búsqueda a navegar. Sin duda. Lo tenemos a Beto Valdés, por supuesto, como todos los martes, es nuestro columnista político y sin duda tiene mucha información de lo que se está diciendo en medios militares, en el seno de la Armada, en los oficiales de la Armada que no están hoy a cargo, obviamente, de la operación. Recordemos que aquí, en alguna medida, este submarino fue reparado en la era Kirchner, es decir, fue reparado por Tanda Nor durante, creo que entre el 2008 y el 2014, pero bueno, obviamente no tenemos ninguna precisión, más allá de esperar, obviamente, buenas noticias. Hay una agenda muy interesante en este cierre de año. Llegó la hora de la verdad, están todos los proyectos de reforma, la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma previsional. También eso, ¿no? Para discutirse en el Congreso, con algunas novedades interesantes en términos de el ajuste de las jubilaciones, la edad jubilatoria. Ahora se va a poder elegir trabajar hasta los 70 años, lo cual es una muy buena idea. Sí, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y ahí hay un dato, me parece, que también hay que ver que es una segunda medida que toma este gobierno con respecto a jubilaciones y pensiones. También Sí. pasó lo mismo con la pensión universal, donde se equipara la edad jubilatoria de hombres y de mujeres. No se quita el derecho. El que quiere jubilarse a los 65 hombres, a las 60 mujeres, se puede jubilar, pero se va a permitir, supongo yo, capitalizando más aportes, ¿no? Capitalizando más aportes. Se calcula que por un año más de trabajo vos aumentás 1,5 puntos tu jubilación. Claro. Es decir, que si los hombres trabajan 5 años más, la jubilación va a ser 7,5% más alta, y si las mujeres tienen la posibilidad de trabajar 10 años más, Sí. pueden tener una jubilación 15% más alta. Sí. También para el sistema son más años en los que son aportantes y menos años en los que son beneficiarios, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo, bueno, también hay muchas novedades en términos de lo que está pasando políticamente en la relación entre el gobierno y el peronismo. Evidentemente el presidente Macri ha logrado un triunfo político importante, alineando a los gobernadores, alineando a parte de la cúpula sindical, pero bueno, vamos a ver cómo es el trámite parlamentario y qué es lo que ocurre, sobre todo en el Senado, en las próximas horas. Hay alguna rebelión dentro del mundo sindical, hay casi olor a ruptura dentro de la CGT. Lo que no sabemos es cuánto va a afectar eso el trámite de las leyes. Está Beto Valdés para consultarlo un poquito antes de volver a la agenda económica. Beto, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Antes que nada, contanos, bueno,
todo lo que sabés o todo lo que se dice en el ambiente político de todo este episodio que lamentablemente, bueno, está afectando a la Argentina, que es el submarino desaparecido, ¿no? Exactamente, y coincidiendo con lo que planteaba Willy, al no ser expertos, ha habido en estos últimos días lamentablemente mucho chanta opinando sobre una cuestión muy específica, muy técnica. Vamos a analizarlo desde el punto de vista político. La fotografía en este momento es el presidente Macri, en las últimas 24 horas prácticamente intervino en la crisis y se hace cargo prácticamente del día a día, del hora a hora, y esencialmente para tratar de bajar las fuertes disidencias, pese a las desmentidas, las fuertes disidencias entre la conducción de la Armada, más específicamente el jefe del Estado Mayor General, el almirante Ruhr, con el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Es decir, todo eso que comenzó el miércoles mismo, y los idas y vueltas, las internas, las peleas, de si se avisó antes, no se avisó, si funcionó en la administración de la crisis la línea dentro del Ministerio de Defensa. Algunos miran a Horacio Chiguizola, hombre que pasara como fuera vicecanciller de Fernando de la Rúa, de Alberto Rodríguez Giovannini, había estado en el Banco Ciudad, hoy es el número 2, es el secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, de origen radical desde ya. Algunos lo critican a él, otros a Aguad, en función de cómo administraron la crisis. ¿Qué dicen del Ministerio de Defensa? Es que el almirante Ruhr quiso solucionarla dentro de la Armada y que ahí se perdió un tiempo valioso. Lo concreto, ocultó información de alguna manera también. Y hablan, sí, ¿no? de alguna manera sí. Hoy lo comentábamos con Willy en la radio, en el programa en Millennium, que recordemos, desde la madrugada o muy tempranito, desde el miércoles de la semana pasada, que fue el último contacto, y los periodistas, la gente informada, a través de trascendidos, nos fuimos enterando el miércoles a la noche. La información es también que tomó Estado Público, pero igual tarda en instalarse como una crisis. Pero Estado Público fue recién el viernes a la tardecita que apareció la El información. viernes al mediodía, media mañana, obviamente que en el gobierno se enteraron antes, pero me parece que el dato político realmente interesante está relacionado con que se tuvo que meter de lleno el presidente en este gesto poco habitual para la clase dirigente argentina, no solo la clase política, de haber estado ayer en la base de Mar del Plata junto a los familiares. Fíjense que en la fotografía no estaba el ministro de Defensa. Ese es un dato muy importante y además demuestra, frente al silencio increíble de toda la clase política, claro, ese es un dato, de todo el oficialismo y la oposición. Ese es un dato muy interesante. Vos fijate que en el caso Santiago Maldonado salía todo el mundo con la foto a ponerse. Obviamente estábamos en campaña electoral, pero no solamente los sectores de izquierda, digamos, sino muchos sectores del peronismo, del Frente Renovador. Acá no habló, no salió nadie, ni, bueno, no sé, un tuit. No salió nadie. Ni una palabra, ¿no? Y yo destaco realmente, ¿no? Tanto en el oficialismo, salvo el presidente Macri, poniendo el cuerpo, insisto, en lo que quizás hoy no se recomienda en materia de marketing, que es ir, porque no se sabe a ciencia cierta, lamentablemente, cómo va a terminar esta verdadera tragedia que está viviendo la Argentina. Y por otro lado, en las últimas horas, muy interesantes las declaraciones que hizo Elisa Carrió, planteando casi desde una visión crítica qué se va a hacer con las Fuerzas Armadas, es decir, mirando para adelante, si es reestructurarlas o ajustarlas, que es una gran diferencia. Recordemos que el presupuesto para el año que viene se viene un ajuste muy fuerte y hace poco viable el mantenimiento y fundamentalmente el funcionamiento para tener Fuerzas Armadas modernas. Es lo que plantea la doctora Carrió como dato interesante para el debate, pero después en el resto, ni hablar los presidentes de la Comisión de Defensa del Senado, de la Cámara de Diputados, que en algún momento tuvieron protagonismo cuando había temas militares, ni hablar los líderes. Y que cuando se repartieron los cargos estaban todos anotados para ser presidente de comisión. Todos quieren ¿no? la presidencia de la Comisión de Defensa. Claro, ahora también es cierto que lo último que necesita hoy la Argentina es un debate para que aumente el gasto militar. Eso también es un dato. En momentos en que incluso se está celebrando hoy un dato
para aplaudir de pie al gobierno, sin duda, que son los números fiscales de octubre. Realmente fue mucho más lo que se recaudó y mucho menos lo que se gastó. Si la Argentina pudiera mantener los números fiscales de octubre de aquí para adelante, no es que le hay que hacerle un monumento a Duhovne, hay que hacerle, bueno, prácticamente una avenida. Le ponemos el nombre al CCK, le cambiamos el nombre al CCK Nada y le menos, ponemos a Nicolás. pero realmente fueron números interesantes. Sí, 47% bajó el déficit con respecto a octubre del año pasado, 32% aumenta la recaudación, fundamentalmente dice impulsada por crecimiento económico, mientras que el gasto aumenta al 6%. Es el cuarto mes consecutivo que el gasto va por debajo de la inflación y le está permitiendo estar en condición de, ya aunque no lo digan públicamente, de sobrecumplir la meta de déficit del año, que es 4,2%. Van a llegar holgados ahí. Ahora después lo que pasará, ahora está en 2,5% en el año, cuando el cálculo era que estuviera a esta altura alrededor del 3,4%. Hay un puntito ahí de margen que probablemente se termine usando para adelantar gastos del año que viene, ¿no? Para liberar un poco los números del 2018. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos en El Timón hasta las 11 de la noche. Nos quedaba pendiente preguntarle a Beto Valdés cómo está el clima político en el Congreso para la reforma laboral, para la reforma previsional, que en principio ingresa por el Senado, y qué se sabe de la Cámara de Diputados con la reforma impositiva, Beto. Y me parece que hay que diferenciar muy bien las posibilidades de ambas iniciativas, o por lo menos de ambos paquetes. No cabe ninguna duda que el éxito rutilante que tuvo la administración del presidente Macri, jugando mucho a la interna de los gobernadores, casi como un plan de ruta, eso fue lo que se planteó, no tanto lo que exigían desde el punto de vista financiero, sino en términos del posicionamiento. Había algunos que se ponían duros y después blandos, pero relacionado de cómo se posicionaba el otro. Es decir, se jugó mucho en la interna y eso fue muy bien aprovechado en forma inteligente por los negociadores del oficialismo. Tal es así que hoy se considera que se van a aprobar los dictámenes y no va a haber ningún problema de aprobación parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Estamos hablando del paquete fiscal, es decir, sí, todo lo cerrado con los gobernadores. Eso marcha viento en popa. Ahora bien, no es lo mismo la reforma laboral. Es decir, independientemente del acuerdo alcanzado por el ministro de Trabajo, después también una larga negociación, sí, y haber donde se bajaron muchas de las reformas más agresivas, ¿no? Todo lo que tenía que ver con reformas más de flexibilización laboral, sí, más fuerte, se dieron de baja en esa. O en realidad quedaron como para negociar sector por sector en los convenios colectivos. Exacto. Esta es un poco la idea, ¿no? Exactamente. Y desde ese punto de vista lo interesante es, en primer lugar, recordemos, hay una resistencia fuerte en la calle que la va a aprovechar el kirchnerismo, que es el grupo duro de Moyano, y por otro lado la estructura de organizaciones sindicales que lidera el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Pero más allá de esa cuestión, hay que mirar con atención la estrategia. ¿Qué dice Pichetto hoy? Que está de acuerdo en darle luz verde a todo el resto. Dice, hoy va a estar justamente Federico Pinedo también en el programa, después de Sebastián Galiani, que es una de las espadas del oficialismo en el Senado. Exactamente, es el presidente provisional del Senado, el número 3, y desde ese punto de vista también va a ser interesante hablar porque Pichetto, por estas horas, lo que está planteando es no tenemos ningún apuro en sacar dictamen de la reforma laboral hasta que vengan los integrantes del triunvirato de la CGT a explicar en el Senado. ¿Por qué? Porque el presidente del bloque del PJ dice nosotros nos supeditamos a lo que digan los dirigentes sindicales. Pero claro, es una situación incómoda porque aprobaron. Y otro dato, ¿dónde están dos de los integrantes de la conducción de la central obrera de la calle Azopado 802? ¿Dónde? En Roma. Claro. En la Santa Sede, con el Papa Francisco, que algunos dicen que hay que mirar muy bien lo que fue la elección y las nuevas autoridades del flamante conferencia episcopal, es decir, la estructura que reúne más poder territorial. ¿Por qué? Porque conduce
a todos los obispos, a todas las diócesis de la Argentina, en lugar de Arancedo, llegó un ala dura, Monseñor Ojea, un hombre muy cercano a Francisco, y a seguir al vicepresidente segundo, Monseñor Mario Colombo, titular de la diócesis de La Rioja, un hombre prácticamente se lo podría poner muy cerca de Grabois, obviamente de Francisco, con posturas muy críticas de la administración del presidente Macri, y hay quienes consideran que no es casual que se cite al sindicalismo por parte del Papa, que se ponga una ala dura al frente de la conferencia episcopal. Arancedo era mucho más moderado, tuvo una convivencia bastante pacífica con la administración de Cambiemos, así que atención, porque hay quienes dicen que ahí se está gestando quizás la oposición más importante que tenga el presidente Macri en los próximos años, porque evidentemente el peronismo no lo es. Bueno, muy bien, ahí estamos, mucha información. Sí. Señora, que el Banco Central no afloja con las tasas de interés, ¿no? Hoy el otra Banco vez. Central me emitió un comunicado, hoy dijo, no hay la inflación bajó en octubre, la inflación mayorita bajó, todos los indicadores son mejores, la tasa de interés no se toca. El que se quemó con leche cuando ve una vaca llora, dicen, a eso está pasando con el Banco Central, que dice, el año pasado bajamos la tasa de interés en el segundo semestre y eso nos trajo problemas todo el 2017, no se va a repetir. En Hacienda se quejan un poco de eso, pero dicen que el crecimiento va bien, entonces, bueno, va a sacrificar un poco de crecimiento y quizá le está dando una mano a la baja de la inflación, ¿no? Las tarifas aumentan importante, eso estaba Fuerte, dentro de lo previsto. ¿Y la pauta salarial para el año que viene, 10%? 10% de la pauta salarial para el año que viene, claro, porque no quieren hablar más del techo de la banda de la banda de inflación. Dicen haber hablado del techo y haber hablado del 17% hizo que todos calcularan un poco arriba del 17%. Había que hablar de el centro de la banda de inflación, que para el año que viene es 10, entre 8 y 12. No se habla más de 12, se habla de 10. Para el año que viene igual me parece que negociar paritarias, si el año termina con inflación del 23% al 10%, va a ser un poco complejo en el arranque de año. Ojo con el tema docentes, porque hay un conflicto adicional ahí con los docentes. Dentro de las reformas previsionales, el gobierno quiere avanzar sobre los regímenes que son deficitarios y los que son, sobre todo, más deficitarios. Y no por el volumen ni por el monto de las jubilaciones, pero sí por la cantidad de jubilados y la edad jubilatoria. El régimen de los docentes es uno de los más deficitarios de todo, es el que hace el agujero fiscal más grande ahí, y el gobierno quiere modificar sobre todo la edad jubilatoria quizá, o la edad jubilatoria o el monto de los aportes, pero la edad jubilatoria es lo más probable o lo más factible de cambiar, y eso va a ser otro conflicto, además del de la pauta salarial, con el gremio docente. Bueno, muy bien. Hubo algunas novedades judiciales importantes alrededor del caso Chicone, Beto, ¿verdad? Sí, exactamente. El juez finalmente salió la indagatoria que todos se imaginaban, por un lado a Ricardo Echegaray, por otro lado a Jorge Brito, que ya había pedido licencia, había tomado distancias como accionista y presidente del Banco Macro, y el gobernador de Formosa, Gildo Infran, que era otro de los elementos que parecía que iba a comprometer Van der Broele. Se habla de una situación complicada desde el punto de vista judicial, veremos porque, su nombre sería el primer empresario que está siendo investigado por la justicia y ya convocado a indagatoria. Y por otro lado, un gobernador que no es tan sencillo, sobre todo si se habla de detenciones inmediatas. Y un dato muy cortito, preocupación en el Ministerio de Energía porque ha caído la producción tanto de gas como de petróleo, es decir, se perdió un 10% de reservas energéticas y eso está relacionado a la falta de inversión tanto del sector privado como de YPF. Atención también para la conducción de yacimientos petrolíferos fiscales, un tema que preocupa mucho al ministro Aranguren. Sí, muy preocupado no estaba porque hoy fue la celebración de los 20 años de PAE, la principal productora o la principal petrolera argentina privada, con una super fiesta en el Teatro Colón.
No se lo vio a Aranguren por ahí fue, no se lo vio, pero la verdad... Ausente. Del 20 No sabemos si ausente con aviso o sin aviso. 20 años de la principal petrolera privada de la Argentina. Sí, sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Señora. ¿Qué va a hacer? Caballero, en Hacienda esta semana me decían, lo más importante de la reforma tributaria, de la reforma previsional, de la reforma fiscal o laboral, es que Macri no pierda capital político y que no pierda popularidad. Que no pierda popularidad, porque si todo eso avanza bien, después puede haber una segunda reforma, pero necesita consenso y capital político. A eso también le atribuían un poco el gradualismo de estos primeros años de esa reforma, ¿no? Che, muy bien Luis Miguel Echeverre, flamante ministro de Agricultura, que llevó a la gente del grupo CREA. Mucha gente del grupo CREA, de lo más serio que hay en el sector agropecuario, en el Ministerio de Agricultura, pero el que estaba enojadísimo fue Brullaile, ni fue a la asunción de su sucesor. Y no aceptó la oferta interesante que le hizo el presidente de embajador en la Comunidad Económica Europea en Bruselas. Le dijo que no por Twitter. Mirá. Sí, anunció que no va a ser embajador en la Unión Europea. Estuvo Labaña, estuvo Remeslenikov, no era un lugar para despreciar, pero él decidió que no. Es un lugar hermoso, yo lo conozco, muy lindo. Señora, nos vamos.